Arístides pertenecía a una familia privilegiada y era hijo de Lisímaco, y tras el derrocamiento de la tiranía de los Pisístrato, se le menciona como amigo del político Clístenes. Evidentemente Arístides inició sus actividades como miembro del grupo de los Almeónidas, pero más adelante abandona el partido y ocupa una posición distante en relación con todas las fuerzas políticas de Atenas, así que estaba abierto al diálogo o a la cooperación para beneficio de Atenas. Después se sabe que los persas Datis y Artafernes deciden dominar el mar Egeo para así crear una zona de seguridad entre la Grecia continental y el Asia Menor. De esta manera los persas desembarcan cerca de Atenas en una llanura de la ciudad de Maratón. Asimismo, los atenienses envían a un ejército de contención para bloquear el paso, pero se mantuvieron a la espera y distantes sin atacar a los persas, quienes pudieron saquear el territorio solo durante 5 días. Por otra parte, los atenienses esperaban la ayuda de Esparta. Finalmente, Datis y Artafernes decidieron abandonar Maratón y pretendieron volver a reembarcar a las tropas para dirigirse a Atenas por mar. Cuando ya la caballería estaba embarcada, el general ateniense Milciades propuso el ataque de inmediato contra las tropas que aún permanecían en tierra firme. Arístides luchó en el fragor de la batalla, en donde recibió el golpe de los persas. Los griegos se lanzaron inesperadamente a la carga y aunque al principio el frente poco profundo parecía desmoronarse por el medio de la línea de batalla, los flancos fueron capaces de ejecutar una maniobra envolvente, infligiendo graves daños y derrotando claramente a los persas. Las acciones de Arístides, que finalmente condujeron a la victoria sobre los persas en Maratón, contribuyeron a su creciente fama. En las siguientes elecciones fue elegido arconte epónimo, que era la función más alta de Atenas. Plutarco combina fuentes y otros lugares afirmando que un corredor corrió desde Maratón a Atenas para anunciar la victoria griega, como se muestra en la imagen. El soldado de Maratón, al contar la victoria, el atleta se desplomó y murió. Después de esa batalla, a nuestro estratega se le confió el control de los ingresos públicos y condenó a muchas personas influyentes, incluido Temístocles, por enormes robos. Temístocles logró no solo salir de la situación, sino que también ganó el caso contra Arístides, habiendo encontrado pequeñas inconsistencias en sus informes. Los atenienses se indignaron y Arístides, el justo, que había perdido el juicio, fue reelegido en su antiguo cargo. Cito: esta vez fingiendo arrepentirse de su comportamiento anterior, mostró mucho más condescendencia y complació a los saqueadores del tesoro, a quienes ahora no solo delató ni molestó con las investigaciones, de modo que ellos, habiendo llenado sus billeteras con dinero público, fueron esparcidos. En elogio de Arístides, con considerable celo convenciendo al pueblo de reelegirlo nuevamente, justo antes de comenzar la votación, Arístides se dirigió a los atenienses con el siguiente reproche: cuando os gobernaba con conciencia y honestidad, fui deshonrado, y ahora que permití que los ladrones se lucraran con una cantidad considerable de bienes públicos, se me considera un excelente ciudadano, pero yo mismo me avergüenzo más del honor actual que de la condenación de entonces, y lo siento por ti. Apruebas más fácilmente a alguien que agrada a los sinvergüenzas que a alguien que custodia el tesoro estatal. Adoptando una posición antipersa, Temístocles ganó fuerza año tras año e hizo a un lado a sus oponentes. Propuso que los atenienses llevaran a cabo el ostracismo, la expulsión durante 10 años de políticos destacados que amenazaban la democracia. La ley sobre el ostracismo fue aprobada bajo Clístenes, pero nunca se aplicó hasta ese entonces, donde políticos cercanos o relacionados con Arístides fueron expulsados. Tanto Arístides y Temístocles diferían en sus puntos de vista sobre la forma en que debería gobernarse Atenas.
Temístocles era un defensor del pueblo y estaba interesado en abrir democráticamente el gobierno. Arístides, sin embargo, era seguidor de Licurgo, quien había establecido las leyes absolutas de los espartanos. Además, Arístides creía que eran las fuerzas terrestres las que debían fortalecerse y desarrollarse. En cambio, Temístocles propuso utilizar los fondos recibidos para la construcción de barcos. La propuesta fue recibida de manera muy ambigua. Al aceptarlo, cada ateniense se vio privado de un pequeño pero fiable beneficio monetario proporcionado por el Estado. Al preparar barcos para la guerra con los persas, Temístocles comprendió que los atenienses no estarían de acuerdo con su propuesta, ya que no consideraban que los bárbaros derrotados en Maratón fueran una amenaza seria. Por ello convenció a sus ciudadanos de que eran necesarios nuevos barcos y una poderosa flota para la guerra con Egina, isla que mantenía una guerra continua con Atenas. Y estos planes encontraron la oposición de la aristocracia liderada por Arístides. La implementación de los planes de Temístocles de crear 200 barcos provocó un aumento de los salarios diarios, así como un aumento del coste de vida. Temístocles, tratando de desacreditar al político justo, difundió rumores de que aspiraba a la tiranía, ya que supuestamente examinaba y decidía los casos por sí solo. Los desacuerdos entre los dos partidos, aristocrático y popular, se volvieron tan intensos que se decidió realizar nuevamente el procedimiento de ostracismo para restablecer la calma en la ciudad. Durante el proceso de votación, según Plutarco, Arístides volvió a hacer honor a su apodo de El Justo. Se dice que mientras se estaban grabando los fragmentos, un campesino, analfabeto y grosero, se lo entregó al estratega y le pidió que escribiera el nombre de Arístides. Este se sorprendió y preguntó si Arístides lo había ofendido de alguna manera. No, respondió el campesino, ni siquiera conozco a este señor, pero estoy cansado de escuchar a cada paso que lo llamen el justo. Arístides no respondió nada, escribió su nombre y devolvió el fragmento. Ahora, ¿por qué se expulsa a esta persona si es justa? Bueno, realmente las personas amables, honestas y justas no gustan mucho, sobre todo para las personas que son regulares. Me refiero a la gente grosera, tramposa, envidiosa, cobarde e injusta. Y en este caso, se cansaron de oír de hablar de las buenas obras y cualidades de Arístides. Por lo tanto, los elogios se vuelven aburridos y de esta manera se trata de ahuyentar a una persona buena y justa para no compararse con él. Por esta razón, ser demasiado bueno no es rentable y es peligroso, especialmente entre gente no muy buena. En fin, este destierro solo duró 3 años, cuando Jerjes y su ejército invadieron los países al norte de Atenas. Mientras tanto, Arístides se dirigió a la isla de Egina, y Egina estaba enemistada con Atenas, pero Arístides se dirigió ahí no para mostrar su hostilidad hacia Atenas, sino todo lo contrario, por su apego a su ciudad natal. Y durante toda la primavera y el verano, la campaña del ejército persa continuó a lo largo de la costa del mar Egeo. Encontramos un destacamento griego liderado por el rey espartano Leonidas, de bloquear el camino del ejército persa hacia el desfiladero de las Termópilas, lo cual terminó en un fracaso. Los persas irrumpieron en Grecia Central. La flota griega, tras encontrarse con los barcos persas en el cabo de Artemisa, se vio obligada a retirarse hacia el sur y se mantuvo frente a la costa occidental del Ática. Esta vez, por iniciativa de Temístocles, la Asamblea Nacional adoptó una resolución sobre el pronto regreso de los exiliados. Esto lo hizo para restablecer la unidad del colectivo civil y también por temor a que los exiliados se pasaran al lado de los persas. De esta manera, Arístides regresa como general y junto con Temístocles comenzaron a trabajar juntos, siendo este último el comandante general de la batalla de Salamina. Durante este enfrentamiento naval, Arístides capturó la pequeña isla de Pistalea, en el estrecho de Salamina, donde se aseguró de que ningún persa estuviera a salvo.
Luego Arístides fue puesto al mando de 8000 atenienses, que unieron sus fuerzas con Pausanias y sus espartanos para luchar contra los persas por última vez en la batalla de Platea. Después de una batalla inicial de caballería, los persas pretendían atacar a los griegos por sorpresa. Arístides fue advertido de ese ataque por el rey de los macedonios, lo que ayudó a los griegos a repeler a los persas al siguiente día. Finalmente, los persas lanzaron más ataques, pero los espartanos y los atenienses tomaron la delantera. El comandante persa fue asesinado por un soldado espartano y las fuerzas persas se encerraron en una empalizada, donde los griegos lo vencieron y masacraron a la mayoría de sus enemigos. Después de esto, Arístides jugó un papel importante como intermediario entre los estados griegos más pequeños y Esparta. Aquí surgieron contradicciones entre ambas ciudades. Los atenienses querían trasladar el teatro de operaciones militares al territorio persa y liberar las ciudades griegas de Asia Menor. Los espartanos ya estaban convencidos de que el peligro había pasado y no tenían una flota grande para enviarla a Jonia. Otro motivo del agravamiento de las relaciones fue la construcción de poderosos muros defensivos alrededor de Atenas. Esparta tomó esto como un gesto de hostilidad hacia sí misma. El principal iniciador de la construcción fue Temístocles, pero Arístides participó tanto en la dirección de la obra como en las negociaciones con los espartanos. Después de haber capturado el territorio persa, el comandante Pausanias, orgulloso de sus éxitos, se comportó con dureza y arrogancia hacia los jonios. Por otra parte, Arístides y Simón mostraron gentileza hacia los jonios. Una vez Arístides reprochó a Pausanias su comportamiento grosero con estos aliados, pero finalmente los jonios dijeron que solo obedecerían a los atenienses, y así los éforos espartanos se vieron obligados a destituir oficialmente a Pausanias del mando de la flota y abandonar la guerra. Luego, por iniciativa de Arístides, se formó una nueva alianza militar para continuar la lucha contra Persia, pero no dura mucho tiempo, así que decide retirarse de la vida política y no caer en desgracia como Temístocles, a quienes sus oponentes comenzaron a acusar. Después se sabe que el dramaturgo Esquilo había presentado su nueva tragedia llamada Los 7 contra Tebas. En ese drama estaba lleno de cuestiones políticas de ese momento, así que en ese instante se escuchó desde el escenario la caracterización de uno de los personajes del drama que decía: pues no quiere parecer justo sino serlo, obteniendo el fruto mediante su espíritu del surco profundo de donde brotan las decisiones nobles. Una vez que el actor había pronunciado estas palabras, todas las miradas se dirigieron hacia Arístides, quien como nadie se acercó a este ejemplo de virtud. Plutarco transmite la versión de que Arístides murió en el Ponto, donde fue enviado por asuntos públicos, y que su tumba fue ubicada en Falero, en la costa de Atenas. Para terminar, Arístides tuvo 2 hijas y un hijo llamado Lisímaco. Y un dato curioso aquí es que Lisímaco era amigo íntimo de Sofronisco, que era padre de Sócrates, lo que presumiblemente permitió a Sócrates relacionarse con miembros del círculo de Pericles, y que el padre de la esposa de Sócrates, es decir, Antipa, se llamaba Lamprocles, y tenía una genealogía o descendencia más impresionante que el de Sofronisco. Todo esto sugiere que el estatus social heredado de Sócrates era en realidad mucho más alto de lo que tradicionalmente se reconoce. Además se menciona que Sócrates tuvo una segunda esposa, aparte de Antipa. Esa segunda esposa tenía el nombre de Mirto, que era nieta de Arístides el Justo.